Bendito sea el Señor. Amén. Hermanos amados, qué bueno que estamos aquí. Agradecemos a nuestro Señor su infinita, eterna misericordia. Por favor, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Y vamos a leer allí desde el versículo 6. 6. No, 9, desde el versículo 9, perdón. Hasta el 13. San Mateo capítulo 6, desde el versículo 9 hasta el 13. Leemos para la gloria de nuestro Señor. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Querido Señor, gracias por estar ante tu palabra ahora. Pedimos, oh bendito Señor, que en tu misericordia utilices esa bendita palabra para tratar con nosotros, Señor, para obrar en nuestros corazones, para despertar en nosotros el entendimiento de que tú eres preeminente y de que tú debes tener la preeminencia, el primer lugar, el primado en todas las áreas de nuestra vida y de manera especial en la oración. Ayúdanos a ver esta enseñanza presentada aquí por nuestro Señor en el modelo de oración, en el Padre Nuestro. Gracias te damos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos amados. El tema que queremos considerar en este día es: venga tu reino, o la preeminencia de Dios en la oración. Venga tu reino, o la preeminencia de Dios en la oración. Y en un párrafo breve, hermanos, lo que queremos en este día sembrar con la ayuda del Señor, de su bendito Espíritu, en lo más profundo de cada corazón, es que es necesario, es vital entender que así como en todas las cosas el Señor es preeminente, en nuestras oraciones Él debe tener también ese lugar, un lugar de preeminencia. Por eso estamos considerando este tema: la preeminencia de Dios en la oración. Y hermanos míos, sin duda, estas son preguntas vitales para la vida de un creyente. Escúchelas. ¿Qué hemos de pedir como conviene? ¿Cómo sé que estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Se ha hecho alguna de esas preguntas alguna vez? ¿Sí? Sí, yo me las he hecho. Y sé que es una experiencia de todo creyente que desea agradar a Dios. Bueno, pues los discípulos, hermanos, tenían esa inquietud. Por lo que según lo que nos dice Lucas, en su capítulo 11, versículo 1, ellos le pidieron al Señor: enséñanos a orar. Y como respuesta a esa petición, a esa necesidad de los creyentes, nuestro Señor les presentó el modelo de oración que está en nuestro pasaje, en el pasaje que estamos estudiando.
Un modelo que detalla lo que debe contener una oración que es hecha conforme a la voluntad de Dios. Estamos hablando, hermanos, del Padre Nuestro, o como también es conocida, de la oración del Señor. Aquí, hermanos, nosotros encontramos de manera maravillosa cómo el Señor en este modelo nos está enseñando a orar de la misma manera que Él oraba. Lucas en su capítulo 11 nos dice que nuestro Señor estaba orando y los discípulos se acercan a Él pidiéndole, enséñanos a orar. Escuche cómo dice el pasaje. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos, en representación de los demás, claro está, le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús comienza a darle las instrucciones que tenemos aquí. De modo que Él está enseñando a orar de la misma manera que Él oraba. Hermanos, es el modelo de Cristo, el que en todo se sujetó y agradó a Dios el Padre. Y Cristo conoce nuestra debilidad, de modo que, por así decirlo, Él pone, hermanos, las palabras precisas en nuestra boca. Él nos toma de la mano y nos conduce paso a paso en lo que debe ser una oración donde Dios tenga la preeminencia, el primer lugar, el centro. Y que de esa manera entonces nosotros podamos tener una vida cristiana creciente, bendecida, fructífera, provechosa. Hermanos amados, es de conocimiento general que desde la antigüedad el Señor suele dar claras instrucciones de cómo deben hacerse las cosas para Él. El Señor normaba todo, daba las reglas, el modus operandi. En el Edén, en la presentación de los sacrificios y ofrendas, en la construcción del arca, del tabernáculo, en el servicio y el ministerio que se ejercía en el tabernáculo, en cada cosa que el hombre debía hacer para Dios, Dios nunca dejó eso a libre elección del hombre o a la creatividad del hombre. Dios daba las instrucciones. Pues hermanos, con la oración esto no es diferente. De hecho, es una de las prácticas piadosas que deben tratarse con el mayor cuidado. Porque lamentablemente, hermanos, el modelo de oración que nosotros más comúnmente practicamos es el que procura domar o conquistar a Dios, de manera que su poder esté a nuestra disposición para el logro de nuestros objetivos personales. Es por eso, hermanos, que aunque la oración sea una sincera y profunda expresión del alma redimida, aunque se espera que la oración no sea seca, mecánica o desprovista de emociones, Dios se ocupa de guiar Él mismo esta práctica muy celosamente. Y lo hace tanto internamente, santificando nuestros afectos y deseos por su bendito Espíritu, Espíritu que está morando en cada creyente, como dándonos de manera oral e intelectualmente una especie de libro de oración. El Señor nos enseña que la oración agradable a Dios tiene una estructura definida. Se organiza de la siguiente manera. En primer lugar debe estar la invocación. En segundo lugar, las peticiones. En tercer lugar, expresiones de alabanza, de gratitud, de gloria al Señor. O sea, una doxología. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de invocación? Bueno, estamos hablando de un reconocimiento de que de manera consciente, que lo entendemos, que lo sabemos,
Estamos comunicándonos con Dios y le estamos llamando a un encuentro de comunión piadosa. Es decir, no venimos ante un Dios que posee recursos ilimitados a echar la red, a ver qué atrapamos y nos llevamos para la casa. Dios, un inmenso mar, un río, un lago, no sé, un criadero, y echamos la red, a ver qué atrapamos y cargamos y nos llevamos para nuestros tesoros personales. No, es el reconocimiento de un Dios, de un Padre amoroso, todopoderoso, que anhela comunión con sus hijos y que haya un conocimiento cada vez más pleno de su persona. De modo que una invocación es lo primero en toda oración, según nos presenta el Señor aquí. Un siervo de Dios llamado Martin Lloyd Jones dijo acerca de esto: hay ciertas cosas que siempre debo recordar al orar. No debo orar a la ligera. No debo comenzar a hablar de inmediato sin pensar en lo que estoy haciendo. No me deben guiar los impulsos y sentimientos. Hay ciertas cosas que siempre debo recordar al orar. He aquí los puntos generales de mi oración. He aquí el esqueleto que tengo que revestir. Estas son las pautas según las cuales debo proceder. Y es que, hermanos míos, algo muy notable en este modelo de nuestro Señor Jesucristo, y que choca de frente con la manera en que acostumbramos a orar, es que en lugar de dar prioridad a presentar nuestras necesidades, en lugar de nuestro inmediato pedir, el modelo nos instruye más bien a pensar. ¿Pensar en qué? Pensar en Dios. Antes de pedir, se nos manda a mirar y admirar al dador de toda buena dádiva. No sus dádivas, no sus dones, no sus recursos, no lo que Él pueda hacer para con nosotros. Hermanos míos, este modelo de oración donde la preeminencia la tiene Dios, el objetivo primario es el conocimiento de Dios mismo. No la explotación de los recursos de Dios. Debemos cuidarnos de ser como Esaú. Esaú, materialista, carnal, procuró la bendición con lágrimas, pero menospreció la relación con el Dios del pacto. A él no le interesó el Dios del pacto. Lo vendió por un plato de lentejas. Pero cuando se trataba de los recursos de Dios, se fajó a llorar, suplicando recibir algo. Hermanos, si el centro de nuestras oraciones es pedir, nunca estaremos satisfechos, porque siempre nos faltarán cosas. De hecho, podemos llenarnos de angustias, dudas y hasta resentimientos, porque muchas veces nuestro corazón nos puede hacer llegar a pensar que Dios no cumple sus promesas, porque no vemos el resultado esperado inmediatamente en nuestras oraciones. Por otro lado, hermanos, si este tipo de oración de pedir, sin reconocimiento, sin reverencia, recibiera siempre una respuesta positiva, si Dios nos diera todo lo que le pedimos, entonces acabaríamos cayendo en las redes del orgullo y la vanagloria, porque llegaríamos a entender erróneamente que somos los favoritos de Dios, o que somos los que más fe tenemos. Pablo nos dice, hermanos, en 2 de Corintios 12:7, que sus experiencias espirituales fueron tan profundas que estuvo a punto de caer en el pantano del orgullo, la vanagloria y la autoexaltación. Así que Dios tuvo que permitir que Satanás enviara un mensajero a él para que lo abofeteara.
y le echara en cara su debilidad personal. De modo que recibir un aparente trato preferencial de parte de Dios al responder este tipo de oración centrado en el pedir cosas no es realmente provechoso para el alma, según el modelo que Cristo nos está enseñando. Pero cuando el centro de nuestras oraciones es el conocimiento y el deleite en Dios, hermanos, de seguro experimentaremos lo que nuestro Señor dijo en el capítulo 6, versículos 31 al 33. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los que no creen en Dios, los que no aman a Dios, buscan todas esas cosas. Esa es su razón de ser, ese es su proyecto de vida. Eso se dedican a buscar lo suyo, suplir sus necesidades. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios no lo ignora, lo sabe más que nosotros. Nuestros abuelos decían que Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Y es verdad. Por eso el versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, esto que estamos diciendo tiene un paralelo en nuestra vida diaria. Lo podemos ver. Esto es lo que ocurre con nuestros hijos. Ellos desean que les demos todo lo que nos piden. Ellos esperan ser complacidos en todo. Pero como padres sabios, responsables y amorosos, sabemos que esto no puede ser. ¿Y qué pasa con los chicos? Ellos se enojan, se desilusionan y hasta llegan a llenarse de envidia al ver a otros amiguitos que reciben de sus padres lo que a ellos se les niega. Ahora, si se les complace en todo, es peor todavía. Se vuelven engreídos, holgazanes, sin compromisos. No ven el valor de las cosas. ¿Cuál es la solución entonces? La que practicamos los padres que por lo menos tenemos un poco de sentido común. Enseñarle a los niños. Que ellos conozcan a sus padres. Que conozcan sus motivos, que conozcan por qué hacen las cosas, que conozcan que sus padres buscan el bien de ellos y que por eso no pueden actuar con la filosofía que dice, oh, yo quiero que mis hijos tengan todo lo que yo no pude tener. No. Ellos deben conocer que estamos actuando con responsabilidad, con amor, con sabiduría. Y de esa manera, entonces, tendrán paz, tendrán tranquilidad, tendrán contentamiento. Es lo que el Señor quiere, hermanos, que sea nuestra experiencia de vida en lo que tiene que ver con la oración y nuestra relación con el Dios que debe tener preeminencia en nuestras oraciones. Es por eso, hermanos míos, que la oración de nuestro Señor, la que Él nos da como modelo, inicia con esta maravillosa invocación: Padre nuestro que estás en los cielos. Y el comentario de Jameson, Fawcett y Brown habla acerca de este tema diciendo: en la primera parte de esta cláusula expresamos la cercanía de Dios con respecto a nosotros. Pero en la segunda parte, su lejanía de nosotros. Entonces, hay una familiaridad santa y amorosa en la primera parte, pero una grandiosa reverencia en la segunda. Llamándole Padre, expresamos un parentesco que todos hemos conocido y sentido desde nuestra infancia. Pero llamándole Padre nuestro que estás en los cielos, hacemos un contraste entre Él y los padres que todos conocemos aquí abajo.
Y por esto elevamos nuestras almas a aquel cielo donde Él mora y aquella majestad y gloria que existen allí y la majestad del cielo. Así es, hermanos. El verdadero propósito de la oración se logra cuando conocemos más a nuestro Padre Celestial. Conocer su carácter, su santidad, su fidelidad, su sabiduría. Eso es lo que nos hará crecer. Entonces no tendremos para con Dios exigencias y demandas. No vamos a estar evaluando el desempeño de Dios según sus respuestas. Digo que le hacemos evaluación de desempeño a Dios. ¿Me respondió? Bien. No me ha respondido. Hey, espérate, no estás desempeñándote bien ahí. No, hermanos. Conoceremos que Él es fiel y verdadero en su carácter, en su persona. Y que cuando Él dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, es verdad. Porque Él es veraz. Él es verdadero. Y eso nos dará verdadera paz, nos dará tranquilidad real. Como lo expresa Isaías en el capítulo 26. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Invocación, reconocimiento, comunión, conocimiento, entendimiento de Dios. Eso es lo primero que debe tener una oración. Esa es la prioridad en una oración. Así debe comenzar una oración y eso debe caracterizar nuestras vidas. Porque nuestras vidas deben ser una extensión en todo lo que hagamos, de lo que resulte en ese círculo de comunión con Dios, que se llama la oración, la meditación, la consideración de Dios, el estudio de Él, de su persona, de sus perfecciones. Ahora, hermanos, claro que en el modelo de Cristo hay también peticiones. Aunque se destaca, y ya lo hemos hecho, que la oración debe hacerse para procurar comunión, la oración es también para pedir. Pero si usted mira esta segunda parte de la estructura de la oración presentada por Cristo, aún aquí el Señor resalta que aunque nuestro Dios, nuestro Padre, en verdad quiere y se goza en que le presentemos nuestras peticiones, lo que resalta el modelo de oración es que estas peticiones deben ser presentadas siguiendo un necesario, un bendecido orden de prioridades. Y este orden de prioridad se ve claramente en las tres primeras peticiones, que es a lo que vamos a dedicar el tiempo de lo que resta del sermón. Las tres primeras peticiones en la segunda parte de la estructura del modelo de oración de nuestro Señor. ¿Cuáles son? Versículos 9 y 10 del capítulo 6. Santificado sea tu nombre, es la primera. Venga tu reino, es la segunda. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, es la tercera. ¿Qué nos enseña entonces? Aún la parte que tiene que ver con peticiones en el modelo correcto de oración, que lo primero es lo primero. ¿Y qué es lo primero? Mi necesidad, mis deseos, mi enfermedad, lo que sea. No es mi. De ningún tipo, es su. No es el mí, es su.
El orden de prioridad que debe seguir toda oración cristiana, y este es el orden que asegura la eficacia de una oración, es este: la persona del Señor, el reino del Señor y la voluntad del Señor. Dios debe ser preeminente en todo, hermanos amados. Dios debe tener el primer lugar en todo. El Señor desea que en estas, lo que son prácticas piadosas, vitales del creyente, se mantenga este espíritu, este sentir. Primero el reino de Dios y su justicia, luego las cosas añadidas. Y es que, hermanos amados, tengo que insistir en esto: que aunque reconocemos que Dios es el único que merece nuestra adoración, reconocemos que Él debe ser el primero en todo, que Él no comparte su gloria con nadie. Como creyentes reconocemos eso. Pero cuando entramos al círculo de la oración, suele suceder que nosotros nos convertimos en el centro, no Dios. Pensamos, bueno, los cánticos son para Dios. El servicio es para Dios. Mis diezmos, ofrendas son para Dios. Pero la oración es para mí. Yo no las dirijo a mí, no, las dirijo solo a Dios. Oramos solo a Dios. Pero frecuentemente oramos solo para nosotros. Mire qué contradicción. Y qué falta de provecho y de crecimiento entonces produce esto en nosotros. Sí, yo solamente oro a Dios, pero solamente oro para mí. Pues en su enseñanza nuestro Señor quiere evitar que nos empantanemos en ese error. Siempre, de una manera u otra, trato de conducirles a un librito maravilloso que se llama El Progreso del Peregrino, que no sé ya cuántos lo han leído. Ojalá que todos puedan decir, sí, lo he leído 2 veces, 3 veces. Léalo una y otra vez. Hay una parte donde ellos caen en un lugar desagradable que se llama el pantano del desaliento. Y él iba con un compañero que supuestamente había evidenciado fe y le siguió para ir con él a la ciudad celestial. Cuando cayeron en el pantano del desaliento, el otro se devolvió. Dijo, pero ¿y esta es la gloria que tú me estás prometiendo? Y esta es la dicha, esta es la salvación, estos son los bienes que yo estoy persiguiendo. No, hombre, no. Sigue tú si quieres, yo me devuelvo para la ciudad de destrucción. El pantano de desaliento es terrible. El mismo cristiano tuvo que clamar allí, ¡auxilio! Y entonces apareció un señor llamado Auxilio y le dio la mano y lo sacó. Solemos caer en el pantano del desaliento cuando oramos de una manera en que Dios no tiene la preeminencia. En que oramos a Él, pero oramos para nosotros. Así que, hermanos, el Señor nos dice las primeras 3 peticiones. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Es la manera correcta de concebir una oración donde Dios tenga el primado y yo pueda tener un verdadero crecimiento y aprovechamiento. Y pueda entonces fructificar los frutos de Dios. Los frutos de Dios. Y notemos, hermanos, cómo estas peticiones aparecen en escala descendente. Es decir, ellas van pasando de la propia persona de Dios
a su manifestación en su reino. Y de su reino a la plena sujeción de sus súbditos o la plena ejecución de su voluntad. Noten, santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo primero que aparece aquí? Bueno, aquí podemos ver claramente en esta primera petición que nosotros iniciamos desde arriba, desde lo más alto. Iniciamos considerando la misma persona de Dios. Lo que estamos pidiendo como prioridad 1A es que se dé a Dios el honor y la gloria que solo a Él pertenece. Cuando nosotros oramos, hermanos, santificado sea tu nombre, queremos decir, Señor, capacítanos para darte el lugar único y soberano que merecen tu naturaleza, tu carácter. Cuando oramos, santificado sea tu nombre, hermanos, estamos pidiendo que por sobre todas las cosas nuestro ser sea embargado por una cada vez más creciente o por un cada vez más creciente sentido de reverencia. Oramos por ser capacitados para reverenciar a Dios como Dios merece ser reverenciados. Es la primera petición, que el nombre de Dios se trate de una manera diferente de los otros nombres. Que se dé al nombre de Dios una posición que sea absolutamente única, santificado, apartado, separado. Dios no es el común. Dios no puede ser considerado como común. Como un banco donde yo voy a retirar y ya. No. Cuando nosotros pedimos, hermanos, de la manera que Jesús nos enseñó, estamos haciendo que la persona de Dios sea reconocida. Porque cuando hablamos de su nombre, estamos hablando de Dios mismo en toda su majestad, en todos sus atributos, según Él se nos ha revelado. Ahora, cuando pedimos santificado sea tu nombre, notemos que sigue una progresión entonces. Porque no solo pedimos que este sentido de reverencia, de reconocimiento de la dignidad y de la majestad de Dios llene nuestra mente, nuestro corazón como creyentes, sino también que los corazones de los hombres también sean llenados de ese reconocimiento. De todas las naciones, de nuestra comunidad, de nuestros vecinos, de todos. Ahora, ¿cómo puede ser esto posible? Que el sentido de reverencia embargue a personas que no tienen a Dios en su corazón, ni en sus afectos, ni en sus planes, ni en sus deseos, porque son personas que están muertas en delitos y pecados y que viven para sus pasiones y están con un velo en sus ojos. El enemigo los tiene cegados, entregados a la búsqueda de las cosas de esta vida. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede llegar ese sentido de reverencia a ellos? Bueno, ahí está la segunda petición. Venga tu reino. Venga tu reino. Y es que, hermanos míos, para que los hombres puedan glorificar el nombre de Dios, para que un pecador egoísta y rebelde pueda reverenciar y santificar el nombre de Dios, debe entrar al reino de Dios. No puede glorificar a Dios estando en el reino de las tinieblas, sirviendo a Satanás y a sus deseos. No, para que pueda glorificar y reverenciar a Dios, debe entonces entrar al reino de Dios. El reino de Dios viniendo al corazón de los hombres es lo que asegura que ellos puedan y que deseen santificar, reverenciar, glorificar el nombre de Dios. Eso fue lo que el Señor le explicó a Nicodemo. Le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Y añadió, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los que ya nacieron en el mundo nacieron según la carne y son carne. No hay manera de que la carne procure agradar a Dios. De hecho, Pablo dice que tampoco puede hacerlo. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces recibe capacidad para reverenciar a Dios, para amar a Dios, para servirle a Dios. Colosenses capítulo 1 nos dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, ¿cómo es posible que esa reverencia que merece el nombre de Dios, que ese reconocimiento que merece el nombre de Dios, se encuentre no solamente en nuestros corazones como iglesia, como congregación de los santos, como creyentes, sino que se extienda a todos? Bueno, rogando al Señor que su reino venga a esos corazones. Que su reino venga a esos corazones. Ahora, cuando hablamos del reino de Dios, hermanos, hay que entender algo. Hay que entender que Dios es soberano en toda la creación, visible e invisible. Cuando hablamos del reino de Dios, nos estamos refiriendo, por un lado, a su gobierno o dominio sobre todas las cosas creadas. Y por ese gobierno nosotros no estamos llamados a orar. El creyente jamás está llamado a orar para que el reino universal, absoluto y soberano de Dios tenga éxito. Porque ese gobierno nunca puede ser malogrado de ninguna manera y no necesita ayuda de nadie. Se sostiene en Dios mismo. Así que cuando hablamos venga tu reino, no estamos hablando de ese reino soberano, universal, en toda la creación que Dios ejerce desde siempre. No estamos hablando de ese reino. Estamos hablando, hermanos, de un derivado, por así decirlo, del reino de Dios, que consiste en el gobierno o dominio sobre las cosas o sobre las personas a las cuales Dios ha llamado como su pueblo. Es decir, estamos hablando de su gobierno en gracia sobre el pueblo que Él ha redimido. Cuando Cristo dice venga a tu reino, lo que Él está diciendo es lo que nos dijo Colosenses. Señor, traslada almas que están prisioneras, que están subyugadas por las tinieblas, y pásalas entonces a una posición de redimidos, de creyentes, de renacidos, de nuevas criaturas, para que tu gobierno esté en sus corazones y ellos de manera voluntaria y deleitosa te sirvan. Te sirvan. Es a ese reino al que se refiere nuestro Señor cuando dice que oremos venga tu reino. Venga tu reino. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que a partir de la entrada del pecado en el universo, no todos los hombres ni todos los ángeles se sujetan voluntariamente al dominio de Dios. No significa que Dios no los domine como quiera. Dios domina todo. Llámese Satanás, llámese demonios, llámese principados, llámese potestades. Dios lo domina todo. Pero no todos los hombres y todos los ángeles se sujetan voluntariamente a Dios. Santiago dice que los demonios creen en el Señor y tiemblan. Ellos no quieren estar sujetos a su dominio, pero están obligados a estar sujetos.
Ahora, cuando se habla del reino de Dios en el sentido redentor, se está hablando de esas almas que Dios conquista para sí y que quita de sus corazones el trono del yo perverso, pecaminoso, materialista, egoísta, y coloca entonces su trono allí. Su trono allí. Así que cuando la Biblia habla del reino de Dios, hermanos, para que oremos por él, por su avance, por su crecimiento, por su extensión, no se está refiriendo nuestro Señor al dominio universal que por efecto de creación, de originador de la vida, el Señor tiene en su universo, sino que se está refiriendo al dominio especial, al dominio particular de Dios sobre ciertas personas por medio de su gracia y por medio de la obra y persona de Cristo. A este reino es que se refiere la oración del Padre Nuestro en su segunda petición. Ahora, para entrar a este reino, la palabra de Dios nos indica que hay requisitos. Que la entrada a este reino está ligada al arrepentimiento y a la fe. Por eso Mateo capítulo 4 y Marcos capítulo 1 dice que cuando se comenzó a predicar el evangelio, la proclamación fue esta: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio. Entonces, ¿cómo se extiende el reino de Dios? Este dominio de Dios en los corazones, pero en gracia, conquistando por redención a los impíos y trayéndolos a la comunión pía con Él. ¿Cómo ocurre? No es con conquistas militares, no es con ataques terroristas, no es con potencia económica o con un mercadeo ingenioso. El reino de Dios avanza de una manera y de esa única manera, por medio del arrepentimiento de los hombres, porque el reino de Dios o de Cristo no es otra cosa que su gracia gobernando en el corazón de los hombres. Así que, hermanos amados, cuando nosotros rogamos, venga tu reino, lo que estamos pidiendo es que las fronteras del reino de Dios se expandan cada vez más por medio de la predicación del evangelio y el arrepentimiento de las almas. Estamos pidiendo que Dios traslade a los hombres, como ya dijimos, del reino de las tinieblas al reino de los cielos. Estamos pidiendo que el pecado sea destronado del corazón de los hombres y que la gracia tome el trono de esos corazones. Como dice Colosenses, capítulo 1. Que Él nos libra de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que, hermanos amados, estamos llamados a orar que el reino de Dios venga sobre todo bávaro en ese sentido. Pero no proclamando vanamente como una consigna vistosa, bávaro es de Cristo. No. Conquistando los corazones, convirtiendo las almas, cambiando las mentes, produciendo una nueva vida. Debemos pedir a Dios que su reino venga sobre bávaro, sobre todo nuestro país, sobre todo nuestro mundo, en el sentido en que Cristo lo está enseñando aquí. Que los hombres y las mujeres se arrepientan de sus pecados, que pongan su fe en Cristo, que sean trasladados del dominio del pecado al reino
de Cristo. Claro que también, cuando el Señor llama a orar porque venga su reino, no se refiere solamente a esta fase a esta fase de esparcimiento y extensión del reino. También se va un poco más adelante. Quiere que también roguemos porque el reino venidero y definitivo ya se haga realidad, una realidad consumada. Sí, hermanos amados, el reino de Dios está ahora en los corazones. Y donde hay un creyente, el reino de Dios se hace sentir. Porque la santidad del creyente, la verdad en la que se mueve el creyente, hace un efecto. Y los demás lo pueden sentir, y los demás lo pueden notar, y los demás lo pueden testificar. O, por el contrario, los demás lo aborrecen, lo persiguen, lo desprecian, porque choca con sus antivalores. Pero de una manera física completa, todavía no se ven los efectos del reino de Dios en toda la creación. Ahora, ese momento ha de llegar, y nosotros debemos rogar también por ese momento. ¿Cuántos están anhelando el regreso de Cristo? Hermanos amados, Dios ya inauguró el reino, sí, pero aún estamos esperando y rogamos por su plena manifestación en el mundo. Así que nuestra oración modelo nos manda a rogar porque el reino inaugurado con la primera venida de Cristo sea consumado. Oh, pero como me decía un hermano amado hace poco, cuán poco nosotros oramos al Señor para que venga, cuán poco deseamos que el Señor venga. Más bien muchas veces deseamos que Él retarde su venida hasta que logremos ciertas metas personales. Pero la oración modelo nos enseña que debemos vivir cantando continuamente en nuestro corazón: yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo reinará. Así que esa es la segunda parte de lo que debe ser la prioridad en nuestra vida de oración. Y la tercera viene como consecuencia y con ella vamos a concluir. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Santificado sea tu nombre. Que tu persona sea reverenciada, sea reconocida, sea separada como único, como deseable, como el tesoro máximo. Pero no solo en mí, en el mundo, que venga tu reino, que se extienda, que el evangelismo conquiste fronteras, conquiste almas, conquiste países, conquiste sociedades. Que se conviertan las almas, que se funden iglesias, que se extienda tu reino. Jesucristo dijo que Él no iba a venir a consumar el reino hasta que el evangelio del reino fuera predicado a todas las naciones. Entonces tenemos un compromiso con esto. Acelerar la venida de Cristo, por así decirlo. Cumpliendo la gran comisión, con nuestras oraciones, con nuestros recursos, con nuestras palabras, con nuestro ejemplo. Rogar, venga tu reino. Y colaborar con la extensión de ese reino. ¿Para qué? Bueno, para que se cumpla la tercera parte, que se haga la voluntad del Señor en la tierra, de la manera como se hace en el cielo. Con relación a esta parte, el doctor Martin Lloyd Jones, que le mencioné al principio, dice lo siguiente: la tercera petición es una especie de consecuencia y conclusión lógica de la segunda, al igual que esta era una conclusión lógica de la primera.
El resultado de la venida del reino de Dios entre los hombres, ¿cuál será? Que la voluntad de Dios se hará entre los hombres. En los cielos la voluntad de Dios siempre se cumple perfectamente. Lo que es característico del cielo es que todos y todo gira alrededor de Dios y está ansioso de glorificar, engrandecer su nombre. Los ángeles, por así decirlo, están siempre prestos a volar en cuanto el Señor lo diga. El deseo supremo de todos en el cielo es hacer la voluntad de Dios y con ello alabarlo y adorarlo. Y este debería ser el deseo de todo cristiano genuino, que todo en la tierra fuera así. También aquí estamos mirando hacia la venida del reino, porque esta petición nunca se cumplirá, ni será concebida definitivamente hasta que el reino de Dios se establezca de hecho en la tierra entre los hombres. Entonces la voluntad de Dios será hecha en la tierra como lo es en el cielo. Habrá cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Los cielos y la tierra serán una sola cosa. El mundo se transformará, el mal quedará excluido y la gloria de Dios brillará sobre todas las cosas. ¿Hay mejores peticiones que esas? ¿Hay mejores peticiones que esas? Sí, hay peticiones personales y eso se ven ya en las siguientes, que no las vamos a considerar hoy. Pero el Señor llama a que lo primero sea lo primero. Y cuando lo primero es lo primero, lo secundario se hace ligero. Porque no nos estamos cargando con lo que no debería cargarnos. No estamos gastando nuestra pólvora ¿en qué? En garza, decimos aquí. Gastar la pólvora en garza es gastar los recursos, los esfuerzos, en lo que no es realmente provechoso. Cuando hacemos lo que se debe hacer, entonces nosotros somos bendecidos, hermanos. Que la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en el cielo, es la tercera petición. ¿Y cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Bueno, ya Martin Lloyd Jones nos dijo algo, pero para darles una relacioncita breve, la voluntad de Dios se hace en el cielo de una manera exclusiva, Dios y solo Dios. De una manera universal, todo lo que Dios diga. Lo que complace a Dios es lo que me complace a mí. Así es la cosa en el cielo. De una manera inmediata. No voy yo a evaluar lo que Dios dijo. Déjame ver, Dios, espérate. Tú me dijiste esto, pero tú no crees que yéndose por allí es mejor. No, Señor. La obediencia es inmediata. ¿Cómo es también? La obediencia es continua. No hay un descanso, no hay vacaciones. Es continuamente dedicado a los deseos de Dios. Y por último, la obediencia es deleitosa. Es el deleite, no es pesado, no es desagradable, no es una carga. Obedecer a Dios no es una carga. En el cielo no. Exclusiva, universal, inmediata, continua y deleitosa. Esa es la manera en que se hace la voluntad de Dios en el cielo. Pues de esa manera nosotros tenemos que aprender, rogar al Señor que nos enseñe a hacer su voluntad y que promovamos eso a los demás. Cuando el reino conquiste los corazones, ellos también aprendan a obedecer a Dios de esa manera. Bendito sea el Señor que nos enseña a orar. ¿Qué hemos de pedir como conviene? ¿Cómo puedo estar seguro que estoy orando conforme a la voluntad de Dios? Esas fueron las dos preguntas que presentamos al principio. Bueno, pues hemos visto la respuesta a esas preguntas. Siguiendo el modelo de oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Donde la preeminencia la tiene Dios. No orar a Dios para nosotros. Orar a Dios por Él y para Él.
Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es que hacemos a Dios a veces como con toda reverencia lo digo, hacemos a Dios a veces como si fuera un inepto. Yo tengo que informarle a Dios todo. Y cuidado que a veces tengo que decir la cosa con mucho cuidado para que Dios no vaya a interpretar otra. Como a veces se dice que una hermana está orando por su marido, qué sé yo qué. Y mira, cuidado que el Señor lo que puede hacer es llevárselo. O sea, como que el Señor es tan inepto que uno tiene como que dibujarle y hacerle diagramas. Y mostrarle con mucho cuidado cada cosita, no vaya Dios a equivocarse. Hermanos, ese no es el modelo de oración que el Señor nos enseñó. Dios no es un inepto, Dios sabe ya de qué tenemos necesidad antes de que se lo pidamos. Lo que Él quiere es que nos deleitemos en Él, que le conozcamos, que le imitemos, que crezcamos en Él, que promovamos la reverencia a su nombre, a su persona, que provoquemos en otros el deseo, la sed por Dios y que produzcamos en otros el deleite en la obediencia a Dios. Al final, hermanos, al final, en el cielo, en la eternidad, cuando el reino esté consumado, nosotros no tendremos las necesidades que tenemos ahora. Pero la comunión con Dios no va a cesar. No tengo nada que pedirle a Dios. Así que ¿para qué voy a hablar con Él? Déjame dejarlo tranquilo que atienda a otra gente. No. El anhelo, el deleite por conocerle, por saberle, por entenderle, por alcanzarle, por imitarle, por participar de Él, hermano, eso va a ser algo eterno. Y nuestra satisfacción plena, nuestra gloria. Así que Cristo quiere que nosotros vayamos aprendiendo eso desde ya, desde ahora. Desde ahora. Que eso no significa abandonar toda preocupación por las cosas que ahora necesitemos, no, porque si usted sigue leyendo la oración hay peticiones personales también. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos expongas a la tentación, líbranos del mal, etcétera, etcétera. Hay peticiones personales y el Señor las sabe, las demanda, les agrada, las quiere oír. Pero están a la colita. Son secundarias. No deben llenar nuestro corazón, nuestra mente. Dios debe llenar nuestro corazón y nuestra mente. Dios debe ser nuestra necesidad primera. Y es lo que nos enseña el Señor aquí, en la oración modelo. Y es lo que quería, con la ayuda del Señor, resaltar al predicar sobre este tema. Venga tu reino o la preeminencia de Dios en la oración. Señor, te damos gracias por tu misericordia infinita, por tu palabra. Esa es tu verdad, Señor. Pero cuán difícil es para nosotros asimilar tus verdades. Señor, persiste en nosotros esa obstinación por conseguir lo nuestro, aun siendo ya creyentes, aun siendo hijos tuyos.